añadir algo más, pues se lo agradezco. Pero para mí ya es una bendición poder estar aquí con vosotros en esta tarde y poder compartir este culto viendo a la zona de Extremadura, adorando y glorificando al Señor. Amén. Yo voy a ir un poco rápido para no cansarles. Y bueno, yo tengo aquí un pensamiento que compartirles y creo que sería una necedad por mi parte pretender quedar bien. ¿Por qué? Porque, ¿qué voy a decirles yo ya que ustedes no hayan escuchado? Y más con el elenco de hombres que por la gracia de Dios tenemos en medio de nosotros, pues están ustedes hartos de escuchar mucho y bueno. Pero entonces yo la pretensión que tengo en esta tarde es hacerles bien. Y Dios ponía un pensamiento en mi corazón y el título, que no lo hago para merecerlo, sino para que nos sirva de orientación en función por donde vamos a transitar en este pensamiento, si no molestara mucho. Los móviles los ponemos en silencio, ¿de acuerdo? Y así disfrutamos de este buen ambiente que tenemos. Y el título de la palabra de Dios en esta tarde es Principios que no caducan. Amén. Lo vuelvo a repetir. Principios que no caducan. Ese es el título de la palabra del Señor para nosotros en esta tarde. Ahí está bien. Más o menos como estaba aquí. Sí, ahí está bien. Sí. Vale, ahí está bien, perfecto. Ahí está bien. Hemos comenzado diciendo que el título del pensamiento que me gustaría con la ayuda del Espíritu del Señor poderles compartir es Principios que no caducan. Me gustaría darle un soporte bíblico a lo que vamos a comentar en esta hora, y me gustaría tomar un versículo que se encuentra en Santiago, en el capítulo 1, versículo 17, y dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Quiero comenzar diciendo que si por algo se caracteriza nuestro Dios es porque Él tiene y posee de forma inherente un atributo absoluto, relativo e intransitivo que es la inmutabilidad. Dios no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos y para siempre. Lo mismo que posee la inmensidad, la simplicidad, la eternidad y la infinitud. Son absolutos, relativos, inherentes, que forman parte de su ser eterno y que no los comparte con nadie. Porque luego tenemos otro bloque de atributos, que son los atributos operativos, que ustedes ya los conocen, y los atributos morales, que eso sí los comparte con nosotros, como su amor. Y también por medio del atributo de la omnipotencia, que es un atributo operativo, ejecuta su voluntad para con cada uno de nosotros. Pero cuando hablamos de la inmutabilidad, decimos que este es un atributo absoluto, relativo, que gira en torno a su ser y no lo comparte con nadie. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. A lo largo y ancho de la historia del panorama bíblico, yo voy a ir entrando y vamos a ir dejando que el Espíritu del Señor nos vaya administrando. Hemos podido observar que Dios nos ha administrado en forma y en tiempo de maneras diferentes. Amén. Hemos podido ver que Dios en el tiempo administró al pueblo en el momento de la inocencia, en la dispensación de la inocencia. También administró al pueblo en la dispensación de la conciencia. También administró al pueblo en la dispensación del gobierno humano, la promesa, la ley, la gracia. Eso fue las diferentes formas y maneras en el tiempo. Pero también
Dios ha administrado a lo largo y ancho de la historia bíblica con diferentes gobiernos, como los libertadores que Dios utilizó, los patriarcas, los reyes, los sacerdotes, los profetas. Pero atención a esto que les voy a decir. Aunque Dios a lo largo y ancho de la historia bíblica ha administrado de muchas formas y de diferentes maneras, los principios de todas sus administraciones han sido invariables e inamovibles. Sus principios siempre han sido justicia, verdad y santidad en cada una de sus acciones. Y los principios de Dios para su intervención y ejecución de su voluntad perfecta han sido inalterables, no tan solamente para llevar a cabo su voluntad, sino que también los principios, y aquí quiero entrar ahora, que Dios exigió a los hombres de ayer para utilizarlos y bendecirlos, son los mismos principios que Dios nos exige a nosotros hoy para poder ser utilizados y poder ser bendecidos. Podremos cambiar de administraciones, pero los principios de Dios en nosotros no caducan. Y para esto me gustaría tomar un personaje que es archiconocido por todos nosotros y de él extraer 3 principios que Dios le exigió ayer a él, pero que hoy también nos está exigiendo a nosotros. Me gustaría tomar el personaje de Samuel. Samuel fue uno de los ministerios más prolíficos de la Escritura, en el cual se combinó de forma perfecta 3 actividades: profeta, sacerdote y juez. Y Dios, cuando llamó al profeta Samuel para poderlo utilizar y para poderlo bendecir, le exigió 3 principios, de los cuales yo hoy me quisiera hacer eco y transmitirle también a ustedes que esos 3 principios que necesitó Samuel para poder ser utilizados, los necesitamos nosotros también, sí o sí. Tendríamos que preguntarnos y decir, ¿qué es un principio? Miren, un principio, yo tengo por aquí apuntado, que es un ideal que determina una forma de vida. Dicho de otra forma, un principio son los pilares fundamentales de nuestros pensamientos. Un principio son los cimientos sobre los cuales se va edificando una vida. Un principio es la piedra de ángulo de nuestros pensamientos que se convierte en nuestro pensamiento maestro y prioritario. Dicho de otra forma, y la Biblia lo dice con más claridad que yo, Proverbios en el capítulo 23, versículo 7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es el hombre. Porque nosotros somos lo que pensamos, y en función de los principios en los que vivimos, esto determina nuestra vida. Por eso Dios, cuando ha llamado a un siervo para utilizarlo, le exige principios, porque en función de esos principios van a determinar su vida para que él, en su voluntad perfecta, lo pueda utilizar y lo pueda bendecir. Y me gustaría hablarles del primer principio que Dios exigió a Samuel. Atención a esto, porque es muy sencillo lo que les voy a predicar hoy, pero en la sencillez muchas veces está la profundidad. Y lo importante no es que lo que hablemos sea bonito, sino que lo que hablemos sea necesario. Y el primer principio que Dios le exige a Samuel es que Samuel tenía que tener meridianamente claro que su llamado no lo podía basar en la debilidad de una circunstancia externa, sino en la fortaleza de un pensamiento interno. Esto es importantísimo.
Dios llama a Samuel. Y lo primero que quiere enseñarle a Samuel, para que en su transitar no se frustre ni tampoco se postre, es que su llamado no lo podía basar en la debilidad de una circunstancia externa, sino en la fortaleza de un principio interno. Para poder entender esto, me gustaría ubicarles un poco dentro del contexto histórico en el cual este profeta y este ministerio desarrolló su acción y su actividad como siervo de Dios. Y todos sabemos que Samuel fue un ministerio que desarrolló su ejercicio en el periodo de los jueces. El periodo de los jueces es un periodo de 300 años que comienza con la muerte de Josué, se inaugura con Otoniel y termina con Samuel. Y fue en los últimos 40 años de Samuel donde aparece este personaje, en los últimos 40 años del periodo de los jueces, donde aparece este personaje llamado Samuel para llevar a cabo el ministerio que Dios le había encomendado. Pero ¿en qué escenario, en qué circunstancia externa tiene que elaborar Samuel? ¿En qué situación y en qué posición y condición externa tiene que llevar a cabo el propósito encomendado en su ministerio Samuel? Pues yo se lo voy a resumir de una forma muy sintetizada. Tiene que llevar a cabo su ministerio en medio de una situación caótica y crítica. Un Elí envejecido, ciego, sin autoridad. Los hijos de este que administran en el templo están practicando un pecado abominable que es bien conocido por todo Israel. La nación se encuentra atemorizada por medio de los filisteos. El arca ha sido robada. La situación espiritual de Israel es caótica, está en una situación in extremis. Y hay un texto que reduce todo lo que yo digo, hablando de la situación en la cual tuvo que elaborar Samuel. Y dice Jueces en el capítulo 21, versículo 25, en estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero atención ahora, y reciba esta palabra de parte de Dios. Es en medio de este ambiente externo, es en medio de esta circunstancia externa tan catastrófica y tan hostil, donde aparece un Samuel que había entendido que no podía basar su llamado en la debilidad de una circunstancia externa, sino en la fortaleza de un principio interno. Y es en medio de esta situación un hombre en esta posición y condición al cual Dios utilizó de una forma gloriosa y poderosa para establecer la vida espiritual de Israel. Los filisteos no volvieron a pisar durante 40 años en la tierra y el perímetro de Israel, y el arca les fue devuelto. ¿Y saben ustedes por qué? Todo esto se hizo posible porque hubo un hombre que entendió con una claridad abrumadora que su llamado no podía depender de la debilidad de una circunstancia externa del momento, sino de la fortaleza de un principio interno inamovible. Y fue esto lo que hizo posible que la victoria sobre el ministerio de Samuel no lo frustrara ninguna circunstancia que pudiera estar viviendo. ¿Qué significa vivir en un principio interno? Significa entender que tu llamado no lo determinan tus circunstancias externas. Tu llamado lo determina el Dios que te lo dio. Eso es entender que tenemos que vivir en la fortaleza de un principio interno.
Y cuando entendemos esto, no hay circunstancia que tenga la capacidad legal de abortar el propósito que Dios tiene para ti. Hoy nos encontramos a muchos siervos de Dios que están en la cuneta del propósito, que ha entrado en el desierto de la frustración porque ha basado su llamado en la debilidad de las circunstancias que le rodean. Gente que le pasó como aquella generación que salió de Egipto, que basaron su llamado en las circunstancias externas de lo que vieron, y sus gigantes y sus murallas los limitaron. No hay nada que tenga más capacidad de paralizar un llamado que aquel llamado que basó lo que recibió en la debilidad de las circunstancias externas y no en la fortaleza de un principio interno. Alguien me podrá decir, Nicolás, es muy fácil lo que tú estás predicando en un púlpito, en compañía de tus hermanos, por un coro que le agradecemos mucho que hayan estado con nosotros y que nos habéis hecho un bien que no podéis imaginar. Que Dios bendiga el coro de la iglesia. Es muy fácil lo que estás diciendo, porque yo estoy pasando por una enfermedad. Y no fácil, una enfermedad seria. Otros me pueden decir, Nicolás, yo tengo un problema de grandes proporciones, no es un problema baladí ni superficial. Y otros me podrán decir, Nicolás, es que la situación que yo estoy viviendo es una situación insostenible y me encuentro en una posición ya in extremis. Y yo tengo que decirte, es verdad. Pero si algo que tenemos que tener muy claro, a pesar de las circunstancias externas que podamos estar viviendo, por muy difícil que ésta sea, si algo tenemos que tener muy claro, y después de tenerlo claro es creérnoslo, es que tu llamado no lo determinan tus circunstancias, tu llamado lo determina el Dios que te lo dio. Pablo vivía en este principio inamovible. Y Pablo era Pablo cuando predicaba a grandes multitudes, pero también era Pablo cuando estaba privado de libertad en una casa cárcel de Roma. Pablo era Pablo cuando hacía milagros, sanidades y liberaciones por doquier, que brillaba con tanta gloria que lo confundieron con los dioses del Olimpo. Pero también era Pablo cuando vieron una azote de enfermedad, que los más entendidos dicen que era una enfermedad oftalmológica, por la cual oró 3 veces a Jesús y Jesús no lo quiso sanar. Escuche esto que lo voy a decir, y soy consciente de lo que estoy hablando. Las circunstancias externas, en un momento puntual, nos pueden limitar en nuestra acción por fuera. Pero lo que nunca podemos permitir es que la limitación de una circunstancia externa por fuera perjudique y altere mi identidad y mi principio por dentro. Mi circunstancia, por una situación que yo no he buscado, sino que me ha venido y me supera, me puede limitar por fuera. Pero lo que no vamos a permitir es que ninguna de las circunstancias externas altere nuestra identidad y nuestros principios por dentro. Y cuando un hombre de Dios, a pesar de las limitaciones de sus circunstancias, está limitado en su acción, pero tiene muy claro que su llamado no depende de la debilidad de una circunstancia externa, sino del poder de un principio interno, cuando
siguen siendo de bendición, esté donde esté, lo ponga donde lo ponga y viva a donde viva. Pablo seguía siendo de bendición cuando predicaba y era confundido como los dioses del Olimpo, pero también seguía siendo de bendición cuando estuvo en aquella casa cárcel donde se escribieron aquellas 4 cartas carcelarias, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Seguía siendo de bendición, aún privado de libertad y también limitado por las circunstancias externas que él no había buscado. Pablo seguía siendo Pablo cuando sanaba a toda la gente, resucitaba muertos y liberaba demonios, pero también seguía siendo Pablo y seguía siendo de bendición cuando estaba siendo azotado por una enfermedad que lo estaba limitando en todas sus áreas. Porque atención a esta frase que le voy a decir, y la digo despacio para que la podamos procesar. No son las circunstancias externas las que tienen que limitar mis principios internos. Son mis principios internos los que tienen que someter a mis circunstancias externas. No son mis circunstancias externas las que determinan mi llamado. Es mi llamado, mi principio interno, el que determina mi circunstancia externa. Los que entendieron este principio y entendieron que sus circunstancias externas no podían determinar sus principios internos son aquellos que hicieron que su foso de leones se convirtiera en una cómoda habitación teniendo por almohada a un león. Los que entendieron este principio y se lo creyeron fueron aquellos que hicieron que un horno que estaba calentado 7 veces más de lo acostumbrado se convirtiera en un paseo en un atardecer de primavera acompañado de aquel que su apariencia era semejante al hijo de los dioses. Los que entendieron este principio y entendieron que no podían basar sus circunstancias o su llamado en la debilidad de una circunstancia externa, sino en la fortaleza de un principio interno, fueron aquellos que hicieron de sus cuevas lóbregas y oscuras un lugar lleno de paz y de serenidad, donde se componían salmos, y los amargados y afligidos de espíritu por la tiranía de Saúl se convirtieron en hombres de renombre que llegaron a ser el ejército más glorioso y poderoso de toda la historia de Israel. No cuestione lo que Dios puede hacer por la debilidad de lo que usted pueda creer. Amén. Lo vuelvo a repetir. No cuestione lo que Dios puede hacer por la debilidad de lo que usted pueda creer. Porque le puedo decir sin temor a asegurarme, a equivocarme, que por muy grande que pueda ser la circunstancia que usted está viviendo, el principio que determina su llamado, que es Dios, es más grande que cualquier circunstancia que usted pueda estar viviendo en este momento. Está aquí Dios en esta tarde. Amén. Está aquí el Espíritu del Señor. ¿Me permiten ustedes 10 minutos más? Amén. Ay, no mando en mi casa. Hemos hablado del primer principio. Me gustaría hablar de un segundo principio. El segundo principio es un principio combinado. Un principio combinado de responsabilidad, prioridad, santidad. Atención a esto. Dios exigió a Samuel un principio combinado de forma simétrica y perfecta de prioridad, responsabilidad, santidad. Dios al hombre que le falte prioridad, que le falte responsabilidad y que le falte santidad, ¿qué puede hacer con él? Si no tiene como prioridad lo que ha recibido, si no tiene responsabilidad por lo que ha recibido y no se cuida para poder cuidar lo que ha recibido,
Mire, hablar de los principios de Samuel nos obligan necesariamente a tener que hablar de los principios de Ana. Porque los principios de Samuel son las consecuencias de los principios de Ana, que era su mamá. En algunos momentos, yo personalmente he predicado de una forma muy superficial de este personaje llamado Ana y he hecho un flaco favor al personaje. ¿Por qué? Porque he presentado a Ana como una mujer que se sentía profundamente afectada por la maternidad. He predicado de Ana como una mujer que estaba obsesionada profundamente por tener un hijo y poder salvar la reputación como mujer dentro del contexto histórico en el cual vivía, porque bien sabían ustedes que una mujer estéril no era bien mirada. Y he predicado de Ana que Ana pues estaba deseando ansiosamente tener un hijo para poder resarcirse de la rivalidad que le presentaba constante y permanentemente Penina. Pero nada más lejos de la realidad. Y atención a esto que les voy a decir. Entrar en el perfil biográfico de Ana nos enseña que era una mujer mucho más trascendente de lo que vemos en la superficie, de lo que estamos hablando o de lo que aparentemente podemos leer entre líneas. Ana era una mujer de una comunión extraordinaria, una comunión profunda, con un nivel del mundo del espíritu que ya no quisiera yo para mí. De tal manera que fue a Ana a quien se le reveló por primera vez un nombre compuesto de Dios, que es Jehová de los ejércitos. A Moisés se le revela el nombre propio, que es Jehová. Pero el nombre compuesto de Jehová de los ejércitos, la primera vez que aparece en la Escritura, es en la boca de Ana. No solamente se le revela a Ana un nombre compuesto de Dios, sino que se le revela un título de Dios, que es el ungido, el Mesías. Ya está avistando con muchos años de antelación el cumplimiento del ministerio mesiánico de Cristo por la revelación que Ana tiene y lo presenta como el ungido. Tengo que decirles que Dios no revela su nombre y sus títulos a cualquiera. Tiene que ser un hombre y una mujer con una relación y una comunión extremadamente profunda. El cántico de Ana, cuando lleva a Samuel en sus brazos con 5 o 6 años aproximadamente, que ya le sembró todos los principios que a posteriori dieron a luz en su ministerio, el cántico de Ana, cuando lleva a Samuel al tabernáculo para quedarlo allí en el servicio de Dios, es comparado al Magnificat de María, donde María, cuando queda encinta de Jesús, expresa una canción poniendo de manifiesto la grandeza de la criatura que lleva dentro y la repercusión y la trascendencia hasta la eternidad que la acción de esa criatura iba a tener. Pues cuando nos acercamos al cántico de Ana, decimos que el cántico de Ana es el Magnificat del Antiguo Testamento. En el cántico de Ana, aquí es donde yo quiero llegar ahora. En el cántico de Ana, Ana revela su corazón y pone de manifiesto que su prioridad no era tener un hijo para satisfacer su egocentrismo como mujer y resarcirse de los desprecios que estaba experimentando. La prioridad de Ana con tener un hijo era que por la carga, por la responsabilidad, por la tristeza, por la aflicción que embargaba su corazón como consecuencia de la situación caótica que su nación estaba viviendo,
quería que en sus entrañas se engendrara un hijo que se convirtiera en un líder para poder sacar a Israel de la situación en la cual se encontraba. La pretensión, la prioridad y la responsabilidad de Ana no era tener un hijo para satisfacer su egocentrismo como mujer, era dar a luz un líder que pudiera sacar a Israel de la situación en la cual se encontraba. Atención a esto, Elí sacrifica a un pueblo para salvar a sus hijos. Ana sacrifica a un hijo para salvar a un pueblo. Tengo que decirle que solamente desde los principios de Ana darán a luz Samueles que Dios pueda utilizar, porque solamente aquellos Samueles que hicieron de su obra su prioridad, su responsabilidad y vivieron con santidad serán utilizados para que Dios pueda hacer lo que tiene que hacer y lo que quiere hacer. Necesitamos hombres con principios de responsabilidad, principios de prioridad y con un carácter superlativo y grande de santidad. Y termino con este tercer principio. Atención a esto. Honor antes que honores. Honor antes que honores. Este fue un principio inamovible en la mente de Samuel. Cuando Samuel termina, me quedan 5 minutos para que vengan a la próxima, ¿vale? Muy bien. Cuando Samuel termina, en la última estadía de su ministerio, Dios relega en él la responsabilidad de hacer la transición de un gobierno teocrático a un gobierno monárquico. Se ha terminado el periodo de los jueces y entramos en el tiempo de la monarquía. Y quien era el puente comunicador para esa transición era Samuel. Pero hay algo que me gustaría matizar. Y es que Samuel, cuando ya se va a despedir, quiere quedar algo muy claro en el pueblo que ha administrado durante 40 años. Y dice así. Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 3. Aquí estoy, todo el pueblo delante. Amén. En contexto, ¿de acuerdo? Estamos en contexto. Todo el pueblo delante. Él entró porque no quería hacer la transición, pero obediente a lo que Dios le había dicho. Aquí estoy. Atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agravado a alguien, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron el pueblo a una: nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo: cosa alguna, ninguna cosa has tomado. Y ellos respondieron: así ves. Entonces Samuel dijo al pueblo: Jehová, que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra, es testigo de cómo he gobernado durante estos 40 años. Atención a esto. Samuel, en ese discurso sintetizado, quiere quedar manifiestamente algo muy claro. Y es que su servicio durante 40 años no se ha basado en honores, que los ha podido tener, porque era la autoridad máxima durante 40 años, desde Dan hasta Berseba, pero no hace mención a ninguno de los honores. Hace mención al honor. Porque si algo le interesaba a Samuel era tener claro
que su llamado, que su ministerio, que su tiempo laborando había sido con honor. Y yo le preguntaría a Samuel, bueno, Samuel, ¿y por qué tienes tanto interés de matizar que tus 40 años han sido años con un principio de honor? Y Samuel me diría, porque la palabra honor significa, atención a esto, Rodrigo, la palabra honor significa cualidad moral por la cual uno se respeta a sí mismo en sus principios y también a los demás, y en este caso a la otra. Servir con honor es servir desde la base de los principios que la Biblia nos enseña, siendo incapaz de traicionarlos indolentemente. Se puede cambiar el honor por los honores, pero cuando he cambiado el honor por los honores, he dejado de respetarme a mí mismo. Y cuando he dejado de respetarme a mí mismo, no puedo respetar a la obra de Dios. Muy bien. Los honores te permiten estar y ocupar un lugar. El honor no tan solamente te permite ocupar un lugar, sino te legitima para ser y no tan solamente para estar. Muy bien. Los honores te permiten estar. El honor te legitima para ser. Se puede vivir de honores y estar profundamente carente de honor. Se puede estar en un lugar y no ser, porque te has quedado sin honor. Y el que no tiene honor no se respeta a sí mismo y tampoco puede respetar a los demás. Saúl ha cambiado el honor por los honores. Quiere seguir estando cuando le falta el honor y ha dejado de ser. Quiere seguir estando por honores, pero ha dejado de ser por la carencia de honor. ¿Y cuál es el final de todos aquellos que viven de honores, pero que carecen de honor? Vivirán su más profundo fracaso en el monte Gilboa, donde su corona terminará en las manos de una manecita, un saqueador de cadáveres. Porque si algo respeta el cielo y también el infierno, no son los honores, es el honor. ¡Aleluya! El cielo se encienda cuando un hombre de honor dice: viva Jehová, en cuya presencia estoy. El hambre de esa carne se mira cuando un hombre de honor dice: no me animé, pero está aquí el Espíritu Santo. Decía que si algo respeta el cielo y respeta el infierno, no son los honores, es el honor. No son los lugares que puedas ocupar, sino la dignidad con la cual estás ocupando ese lugar. El cielo se cierra cuando un hombre de honor dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy. El hambre en Samaria termina cuando un hombre de honor dice: la cabeza de este asno vale 80 piezas de plata, pero os prometo que mañana a esta misma hora habrá tal abundancia de pan que el trigo y la cebada os la encontraréis en las calles. Porque Dios lo que quiere hacer y lo que va a hacer, quiero que cuente conmigo Dios, porque Dios lo va a hacer aunque yo no esté, pero yo quiero que Él cuente conmigo. Dios lo que quiere hacer y lo que va a hacer, no lo va a hacer con hombres con corazón de rey,
determinar una circunstancia externa que puedas estar viviendo. Vas clamando en la fortaleza de un principio interno. Vive clamando con prioridad, con responsabilidad y con santidad. Y no cambies nunca jamás el olor por los olores, porque cuando cambies el olor por los olores te dejaste de respetar a ti mismo. Y si no te respetas tú, nadie te podrá respetar. Hasta aquí. Amén.